Queridos hermanos, por favor abran sus Biblias en la primera página del libro de los Hechos. El primer capítulo, el versículo 12. Vamos a leer hasta el final del capítulo. Por favor, sigan en sus propias Biblias. Entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Nosotros creo que difícilmente vamos a poder comprender el grado de la sensación de vacío que tiene que haber dejado Jesús entre sus apóstoles. Por supuesto, entendemos en lo natural, pero recuerden que el Señor Jesús vivió con ellos, no solamente en cuanto al ministerio, sino que realmente se integró en sus vidas, comió con ellos, durmió en sus casas o durmieron juntos en donde fueran a alojarse. Así que por 3 años y medio estuvieron muy juntos. El tiempo que el apóstol Pedro muestra es desde que fueron seguidores de Juan,
algunos de ellos, por lo menos los 4 pescadores y otros, y el tiempo cuando el Señor se fue. Ahora, recordemos que en el último pasaje que hemos visto, también hemos observado que el Señor Jesús por última vez se reunió con los discípulos y se despidió de ellos y ascendió y fue tomado al cielo. La pregunta que los ángeles que vinieron a administrar ese acto hicieron es: ¿por qué se han quedado viendo así? ¿Acaso no han entendido que el Señor va a volver? Sí, pero mientras tanto Jesús les había dado una instrucción: ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, les dijo el qué, no les dijo el cómo, porque el cómo tiene que ser revelado y descubierto, revelado por Dios, descubierto por el hombre, a través del tiempo. Dios no adelanta su revelación sin motivo, y aquí no había motivo. Es más, el Señor Jesús les había dicho: a ustedes no les corresponde conocer el tiempo y las sazones que Dios en su voluntad tiene. Solo tienen que obedecer. Pero solo se puede obedecer cuando se entiende el qué y el cómo. Ahora, la vida cristiana es el desarrollo de un proceso en el que muchas veces no sabemos el cómo. No sabemos exactamente los detalles y entonces viene una preocupación. Señor, ¿cómo lo haré? ¿Qué es lo que quieres que haga? Todavía la instrucción de Jesús es que tú seas testigo de Él. Sí, pero ¿cómo? Pues bien, hay algunos detalles que ellos tenían que responder y solucionar, pero lo importante tenía que ser declarado por Dios mismo en su momento. El no comprender que la falta de coincidencia entre el momento de Dios y el momento del hombre es lo que causó esta primera equivocación y este primer error. Error que Pedro seguramente más tarde contó a sus amigos y a los creyentes que estaban con él. ¿Por qué? Él supuso que podían condicionar a Dios, diciéndoles: aquí hay 2, escoge tú entre los 2. Dios iba a escoger a los que los hombres digan. Pues no fue así. Pero entonces, veamos la primera parte. Ellos han quedado en un aeropuerto. Y estoy tomando el concepto de aeropuerto de la forma más amplia posible, ¿no? Es decir, un lugar de donde parte una nave o parte alguien de viaje que no es por tierra, no es por camino. Y generalmente las personas que son despedidas en ese viaje dejan a una familia, a un grupo de amigos, qué sé yo, que se quedan ahora con un vacío. Hay ejemplos de aeropuertos en el Antiguo Testamento, se me ocurren varios, pero quizás el más sobresaliente es aquel aeropuerto que exactamente igual que los modernos está diseñado para que te pierdas, para que te extravíes y para que te atrases, porque todo es tan complicado, difícil, generalmente. Bueno, en este aeropuerto que estoy pensando,
Elías estaba por partir. Eliseo le pide que le permita acompañarle, porque entre otras cosas Elías le había dicho que si él permanecía junto a su maestro, iba a poder pedir algo que Dios iba a atender. El pedido de Eliseo fue: yo quiero tener la doble porción del Espíritu que hay en ti. Esa es simplemente una forma de decir que él quería ser el heredero del ministerio de Elías. ¿Ya? No quiere decir que hay una medida del Espíritu y ahora el otro va a recibir una doble medida. Ese es solamente un símbolo. Quiere decir, el ministerio que va a quedar acéfalo, yo quisiera tenerlo. Muy bien. Y Elías le acepta, le dice: sí, permaneces hasta el último momento. Después Elías mismo anima a Eliseo a que se vaya nomás, porque ya Elías iba a partir. Pero Eliseo, que sabía lo que quería, permanece junto a Elías. Y él ve cuando Elías es tomado y llevado en ese carro de fuego y un torbellino. Elías es uno de esos extraños hombres que Dios en su voluntad distingue a través de actos sobrenaturales. Bueno, Elías se fue, partió desde ese gran aeropuerto y Eliseo se quedó con el manto. El quedarse con el manto era también simbólico. Hasta ahora, en la iglesia presbiteriana, se suele utilizar de forma ritual que los nuevos ministros, cuando son ordenados, reciben la toga de su maestro, de su pastor, de aquel que ha sido su capellán o encargado de su formación. Entonces, el día en que están siendo ordenados como pastores, reciben la toga, la cual usan sabiendo entonces que en símbolo van a actuar igual que su pastor, al que generalmente admiran. Bueno, eso es lo que ocurrió con Eliseo. Él recibió el manto de Elías, que había hecho recientemente un milagro al detener las aguas del Jordán, y Eliseo pudo realizar lo mismo. Y esa es la evidencia de que no era solo el rito el que se cumplió, sino que efectivamente el Espíritu de Dios, el Espíritu que había estado en Elías y que le había capacitado para hacer cosas maravillosas, ahora estaría en Eliseo. Todo eso está en el segundo libro de los Reyes. Si alguien quiere leer, puede hacerlo. Bueno, ahora tenemos a alguien más importante que Elías, que está partiendo de este, entre comillas, aeropuerto. Y los que han ido a despedirle, tienen todavía una situación más grave que la de Eliseo. ¿Cómo van a realizar la labor encomendada por el maestro? ¿Qué van a hacer? Ya no pueden acudir a Jesús en carne y hueso, en persona física, y todavía no han entendido totalmente esto del Espíritu Santo prometido. Así que, en vez de hacer lo que estaban haciendo, que es esperar con paciencia, Pedro, el impulsivo, decide hacer algo por sí mismo. Dice que se pone de pie y arenga a todos los demás a hacer algo. Lo que él quiere es restaurar el número de los 12, es decir, completar el número que ahora no lo está, porque falta Judas.
Acerca de Judas se ve que no hay ninguna simpatía hacia él. Pedro no se refiere de ninguna forma benigna al traidor. Dice que aquello con lo que obró, es decir, con el dinero que recaudó de parte de los sacerdotes, al cual le llama el salario de su iniquidad. Dice que adquirió un campo, que en realidad fue el campo donde murió desastrosamente, porque murió en un suicidio realmente desastroso, porque cayó, se partió y sus órganos fueron regados por ahí. Horrible. Bueno, Pedro toma como base bíblica para su actuar, para su actuación, el libro de los Salmos, y lee el Salmo 69, el versículo 25, en sentido de que sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, es decir, está despedido, está fuera del asunto. Bueno, pero entonces Pedro dice, alguien tiene que ocupar su lugar. Sí, está bien, alguien tendría que ocupar su lugar, pero tendría que ocuparlo cuando Dios diga, y quien Dios diga. Podemos adelantarnos un poquito, porque yo sé que este asunto ya lo conocen varios de ustedes. En realidad el que ocupó el lugar fue Saulo de Tarso, es decir, el apóstol Pablo, y fue instalado como apóstol por llamamiento directo del Señor y cumplió los requisitos, no que Pedro había enunciado, que Saulo nunca fue discípulo de Juan el Bautista y no caminó entre ellos esos 3 años. Sí, pero a Dios le plugo utilizar a alguien que era el símbolo mismo de la persecución hacia la iglesia cristiana, como el gran predicador hasta el fin del mundo. Ahora, en la primera mitad del libro de los Hechos vamos a ver la figura descollante de Pedro, predicando en Jerusalén, en toda Judea y también hasta en Samaria. Pero hasta el fin del mundo, eso fue reservado para Pablo y sus compañeros. Bueno, todavía no nos adelantemos demasiado, y ahora Pedro está en ese momento en que cree que ellos tienen que hacerlo, y lo van a hacer a su manera. A Pedro les pregunta y la gente sugiere 2 nombres. Matías, el uno que finalmente fue nombrado, y el otro que por sobrenombre tenía el justo, ¿no? De José, llamado Barsabás, y por sobrenombre el justo. Pero la gente escoge a Matías. Esto tiene que dar claro. Los ministros de Dios no son escogidos por el hombre. Los ministros de Dios tienen que ser escogidos por Dios, y el hombre tiene que obedecer. Ellos quisieron reemplazar una indicación provista por el Espíritu Santo a través de lo que llaman ahí suertes. Versículo 26 dice, les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Ahora, aún en nuestros días, mucha gente confunde la voluntad de Dios y la soberana forma en que Dios muestra su voluntad con
la suerte. Hay quien dice, pero no existe la suerte. Sí, pero la manera de referirnos, en que la gente se refiere a la suerte, sí existe, eso está ahí. Y entonces un acto que nos parece impactante, maravilloso o conveniente, la gente suele decir, qué suerte que ocurrió tal cosa. Y en este caso, Matías podría haber dicho, qué suerte que me escogieron, o pensar que Dios lo escogió. Normalmente no es de esta forma en que Dios manifiesta su voluntad. Es una mala ocurrencia buscar que la suerte indique nuestra conducta a seguir. Si alguien quiere una indicación de Dios, lo que tiene que hacer es, con paciencia y con persistencia, clamar a Dios y pedirle que Dios le indique. Y esperar hasta que Dios le indique. De otra manera va a confundir las cosas. El cómo, igual que el qué, lo da Dios. Y esa debiera ser nuestra conducta. Esperar a ver qué es lo que dice Dios y cómo quiere que lo hagamos. Bueno, Pedro se anticipó, se apresuró y guió a los que estaban ahí en una decisión que, sin ser malvada, sin ser inmoral, no fue la conveniente. Justamente vamos a ver en el siguiente capítulo cómo suple Dios estas deficiencias y cuál es la provisión maravillosa de parte de Dios para que nosotros sepamos qué y cómo hacer. Pero la iglesia de Jesucristo en ese momento, con el desconcierto de la reciente partida de Jesús, todavía estaba en el ánimo de servirle, de permanecer fieles, de perseverar en la oración, y eso es lo que debemos imitar. Todos nosotros somos convocados a actuar igual que ellos en el sentido de perseverar en oración y en búsqueda de conocer su voluntad. El Señor se glorificó finalmente. El Señor mostró y proveyó a pesar de las equivocaciones de los primeros cristianos. A veces se piensa que el verdadero cristiano no tiene que equivocarse. No es así. Hay errores en la vida que nosotros cometemos y necesitamos tener la humildad, la mansedumbre para reconocer: soy totalmente capaz de equivocarme. Por eso necesito de Dios. Por eso necesito que Él actúe. Todos nosotros podemos aprender de esta situación vivida por los primeros cristianos y por el gran apóstol de esta época llamado Pedro, o recordado como Pedro. Pedro era su apodo realmente, ¿no? Su nombre era Simón. Oremos para que el Señor tenga misericordia, como con ellos, asimismo con nosotros, y derrame sobre nosotros su Espíritu. Oremos. Señor nuestro, si Pedro fue capaz de equivocarse y nosotros sabemos que también podemos cometer graves errores, te pedimos en esta hora que tú nos guardes, que de ninguna manera haya entre nosotros alguien que ame más el dinero como Judas y que comprometa y perjudique y trunque su ministerio.
Al contrario, haz de cada uno de nosotros personas que perseveran y que buscan tu voluntad, aun a pesar de sus equivocaciones coyunturales. Señor, la iglesia que vivió en ese tiempo todavía ahora está presente. Nosotros somos esa iglesia o somos parte de esa iglesia. E igual que ellos estamos necesitados de ti, de tu guía y dirección y de tu gran paciencia. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.